culto habíamos poquitos, pero ya vemos más, así que me pongo más nervioso, hermano. Espero que la estén pasando bien, ¿verdad? Una tarde fresca. Hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que no teníamos una Navidad fresca. El pasaje que leímos, hermanas, en el Evangelio de Juan, quiero recalcar o leer más bien los versos 10, 11 y 14. Dice la palabra del Señor: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con el tema, el Verbo hecho carne. Les invito a orar, hermanos. Padre que moras en los cielos, en esta noche ya, Señor, una vez más a ti acudimos, Padre Santo, para rogarte la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra. Permite pues, Señor, que tu siervo sea solamente un instrumento de tu palabra, y que el mensaje que tienes para nosotros en esta noche sea de gran bendición, pueda nutrir nuestro espíritu y fortalecernos, Padre Santo. Con humildad te lo pedimos, en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Es necesario, hermanos, que recordemos la manera en que nuestro Dios hizo al primer hombre o al primer matrimonio, podemos decirlo así. Incluso recordar cómo Dios hizo la creación. Y antes de que Dios creara al hombre y a la mujer, la Biblia menciona que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad?, sobre la tierra, y que su palabra se estaba encargando de crear las cosas, porque Él ordenaba y la creación empezó a diseñarse. Así que cuando ya estaba el globo terrestre, de ahí empezó el Señor a ordenar las cosas, a separar las aguas, creó la luz, creó la noche, creó el sol, la luna, las estrellas, y así fue ordenando el Señor por la voz, por la orden, por el sonido de su palabra, hasta que Dios diseñó al hombre después de crear en el Edén un huerto especial para el hombre. Y el Señor lo hizo perfecto, santo, apto para habitar en santidad para con Dios, y para que el hombre cumpliera la gran tarea que el Señor le dio, de extender a través de su creación, a través del señorío que Dios le dio al hombre, extenderse sobre la faz de la tierra y ejercer dominio sobre la creación. Lamentablemente para la humanidad, hermanos, el ser humano, el primer matrimonio, decidió desobedecer a la voz de Dios, y trajo como consecuencia, hermanos, la muerte espiritual, y junto con ello la muerte física. Dios se separa del ser humano, porque más adelante la Escritura dice que Dios no tiene relación con el pecado, y el hombre ya había cometido pecado. Mas sin embargo, en la infinita misericordia de Dios, Dios no dejó a la suerte al ser humano,
sino que le prometió una simiente. Y esta simiente iba a tener una lucha con Satanás. Y desde entonces cuenta un escritor que desde entonces el pueblo de Dios esperaba a través de su descendencia al Hijo de Dios. Y pasaron muchísimos años, muchos años, y la gente seguía esperando a ese Hijo prometido, a ese Redentor, que tendría la capacidad de quitar el pecado del pueblo. Hoy nosotros no lo esperamos, porque para nosotros es un hecho real de que Dios estuvo entre la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Hoy nosotros sabemos que Él estuvo y que hizo una gran labor entregando su vida en sacrificio. Y hoy nosotros nos acercamos a la presencia de Dios en este día en particular, no porque sea la fecha exacta, eso ya lo sabemos, ¿verdad? O algunos dicen que es una tradición pagana. Déjense de eso. Nosotros hoy nos reunimos para recordar aquel gran acto de amor de nuestro Padre Celestial, al dar cumplimiento a una promesa que se originó en Adán y Eva, que se rectificó más adelante a través de los patriarcas hasta llegar al nacimiento del Mesías. Nosotros recordamos aquel verbo, aquella palabra que se movía sobre la faz de la tierra. Recordamos el encarnamiento del Hijo de Dios. En los Salmos se refiere también como el ángel de Jehová. Así que hoy celebramos nosotros aquel gran acontecimiento de nuestro Padre Celestial. Y quiero partir, hermanos, con el Evangelio de Juan en su capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Jesucristo asume el nombre del Verbo. Y fíjense ustedes, hermanos, así que ¿a quién celebramos en realidad aquella noche, verdad, que fue anunciado a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios, y que cuando pasaron a la aldea encontraron al niño acostado en un pesebre? Se menciona el nombre de Jesucristo, pero desde la perspectiva de Juan, entonces, ¿quién es Jesucristo encarnado, acostado en un humilde pesebre? Es Dios mismo. Fíjense ustedes, hermanos, el gran amor que Dios tuvo sobre la humanidad, que Él se despojó de su trono, de su gloria, ¿sí?, y vino a tomar la forma del ser humano, nacer en ese humilde pesebre. Decíamos el otro día, en un pueblo, en una ciudad llena de pobreza, de miseria, de dolor. Ahí el Señor vino a nacer y traer esperanza, no solamente a ese pueblo, sino a todas las naciones del mundo. Así que, hermanos, veamos tres perspectivas de esta misma palabra, el Verbo. En primer lugar,
Cristo es el verbo eterno de Dios, el verbo eterno de Dios. En el verso 14 de Primera de San Juan, dice de la siguiente manera, la primera parte: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cuando hablamos, hermanos, de el verbo eterno, nos hace pensar que Jesucristo ha existido no solamente a partir del nacimiento virginal, como algunas doctrinas creen que Jesucristo es la primer creación de Dios. Y sin embargo, cuando el Señor está diseñando la creación y cuando habla en particular sobre el hombre, usa una palabra en plural: hagamos al hombre. En el original hebreo, la primera palabra que aparece en Génesis dice, quiero citarlo mejor desde Génesis, para no equivocarme, hermanos. Génesis 1:1. En el principio, dicen nuestras versiones, Dios creó los cielos y la tierra. En el original, hermanos, aparece como dioses, no Dios, dioses, haciendo referencia no que hayan muchos dioses, sino a la obra trinitaria que aparece en las Escrituras. Así que, hermanos, Juan habla de Jesucristo como un Dios eterno que ha existido desde antes de la fundación del mundo, durante la fundación del mundo, y en nuestro tiempo sigue siendo el Dios eterno. También podemos quizás corroborarlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 13. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Notan ustedes que en nuestras Biblias aparece en mayúscula el Verbo de Dios. Se va a referir precisamente a Jesucristo como el portador de la voz de Dios. Así que, hermanos, estamos ante la presencia de no solamente de un ser humano nacido en un humilde pesebre, sino estamos hablando, hermanos, de el Verbo que ha existido antes de la fundación del mundo y que sigue existiendo después de la humanidad. ¿Sí? No es cualquier Dios. Vayamos también, hermanos, a Hebreos capítulo 1. Verso 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. Y si leemos todo el capítulo, va a hablar precisamente de la eternidad de Jesucristo. Así que, hermanos, hoy nosotros celebramos, ¿sí?, al Dios eterno, ¿sí?, que quizás algunos tienen una visión corta de ver a un niño acostado en un pesebre. Pero el Señor Jesucristo no está sujeto a esa condición de un bebé recién nacido. Al contrario, más adelante lo vamos a ver, que Él fue sujeto a la ley para dar cumplimiento a las promesas de nuestro Dios. Pero el Dios que nosotros adoramos, hermanos, es el Dios eterno, ¿sí? No es un Dios insignificante. Ciertamente murió en la cruz del Calvario, dice la Escritura, descendió a los sepulcros, pero dice que resucitó, subió al cielo según, ¿verdad?, las Escrituras, y Él está sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No adoramos a un bebé, ¿verdad? Adoramos al Dios eterno. Número 2. Según el Evangelio de Juan, Cristo también es el Verbo de Dios encarnado. Mismo en el Evangelio de Juan, vuelvo a citar el verso 14. No pierdan esa cita porque ahí está basado todo. 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se imaginan ustedes, después de la separación que hubo por causa del pecado, el ser humano quedó imposibilitado de tener esa relación íntima con Dios? Aunque Dios se seguía manifestando al hombre, el hombre ya no tenía la confianza para acercarse a Dios, ¿sí? Desde ese momento de que Adán y Eva pecaron, mismo el hombre, la mujer empezaron a huir de la presencia de Dios. Cuando el Señor les habla en el huerto del Edén y les pregunta: ¿dónde estás tú? Él le dijo: oí tu voz, tuve miedo. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron? Esconderse. Y desde entonces, hermanos, el ser humano no puede buscar a Dios por sí mismo. Así que fue necesario, o era necesario, que el Dios eterno tomara esa forma humana. El Verbo de Dios, o sea, el portador de la palabra de Dios, tenía que tomar forma humana. Porque Dios diseñó un pueblo especial, el pueblo de Israel. Y aunque se manifestó el Señor por medio de ángeles, se manifestó por medio de la nube, se manifestó por medio de una antorcha, se manifestaba en el tabernáculo, se manifestó el Señor, dice Hebreos, de muchas maneras, pero el pueblo, la gente incrédula, no creía en su Dios. Y constantemente se rebelaba y se iba tras los dioses paganos. Era necesario entonces que se revelara Dios, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios inspiró a hombres que revelaran su palabra. Se dio a conocer
a través de la palabra escrita, pero en particular se manifestó a la humanidad aquella noche, dicen algunos escritores, la primera Navidad, cuando se le anunció a los ángeles y ellos corroboraron al niño acostado en el pesebre. Finalmente, hermanos, aquella promesa que se le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ahora ya estaba encarnado y acostado en un humilde pesebre. El verbo de Dios encarnado. Veamos, hermanos, Gálatas, para corroborar esto. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nace, crece e inicia su ministerio, la proclamación de su evangelio, no es otra cosa que la misma verdad de Dios, la misma voz de Dios, Dios mismo hablándonos a través de la persona de Jesucristo. ¿De qué nos hablaba Jesucristo? Nos hablaba de un rescate para nuestras vidas. No se manifestó desde la eternidad. Bueno, sí, por el nacimiento, ¿verdad? Encarnado. Pero ahora Dios nos estaba hablando, hermanos, a nuestro nivel. Como no fuimos capaces de entender y de descifrar, hermanos, la manera en que Dios obraba de manera extraordinaria a través de aquellos acontecimientos en el Antiguo Testamento, entonces el Señor diseñó otra estrategia, y es venirnos a hablar cada uno de nosotros de manera personal. El hombre seguía huyendo de la presencia de Dios. Su pueblo seguía huyendo de la misma presencia de Dios. Y aunque Él se manifestaba de manera extraordinaria, el pueblo prefería darle la espalda a Dios. Prefería irse tras los dioses ajenos, paganos, antes de ver las maravillas que Él estaba haciendo. Ahora Jesucristo nos habla cara a cara, frente a frente, anunciando su evangelio, anunciando su salvación, anunciando la vida eterna. Y esto era necesario. Era el cumplimiento, hermanos, de la promesa de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y, hermanos, y para entendernos, comprendernos, y para que nosotros también entendiésemos su evangelio, al igual que el ser humano estaba sujeto a la ley, nuestro Señor Jesucristo también estuvo sujeto a la ley, o sea, a las mismas pasiones carnales que el ser humano tenía. Así que nuestro Señor Jesucristo luchó también con nuestras debilidades. Yo no sé cuáles sean las tuyas, pero el Señor conoce nuestras debilidades. Hebreos más adelante dice que no tenemos un Dios que no se compadece, sino uno que realmente se compadece, porque también estuvo sujeto a la ley, estuvo sujeto a un cuerpo humano y conoce precisamente de nuestras cosas buenas y de nuestras cosas malas. Pensamientos positivos, pensamientos negativos. Él conoce, nos conoce perfectamente. Así que nació, hermanos, bajo la misma condición nuestra.
el verbo de Dios ahora, hermanos, estaba hablando a su pueblo. Pero como leímos al principio, ¿verdad? Hace un rato, dice el Señor, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Número 3. Tercero, Cristo es el verbo de Dios que se puede alcanzar. A veces pensamos que es inalcanzable nuestro Dios, y sin embargo, Él descendió a la tierra, ¿sí? Él se manifestó a la humanidad. Él no es egoísta como nosotros a veces nos comportamos, ¿verdad? Muy bien pudo haber salido huyendo, pues el que pecó fue el hombre, ese es su problema, que vea cómo le resuelva. Mas sin embargo, Él quiso acercarse a nosotros, tomando la forma de siervo. Vuelvo a leer San Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar? Más bien, nosotros no podemos alcanzarnos. Fue Él, hermanos, que se acercó lo más cerca posible de nuestras vidas, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Simple y sencillamente, hermanos, por la encarnación que el Espíritu Santo hizo a través del cuerpo de María, ¿sí? Aquello que no era posible para la humanidad, aquel Dios que en un principio hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, aquel Dios que se separó de la humanidad, vuelve otra vez, hermanos, a tener relación con la humanidad. Incluso previo al nacimiento de Jesucristo, ¿cuánto tiempo, hermanos? Y ustedes lo deben de saber. ¿Cuánto tiempo el pueblo no escuchaba revelación de Dios, palabra de Dios? Eso es de preescolar, hermanos. Y después de eso, quien recibió palabra fue Zacarías, con el anuncio de Juan el Bautista. Pero ¿cuánto tiempo pasó el pueblo sin escuchar palabra alguna de Dios? ¿Quién dijo eso? Levante su mano. ¿Quién lo dijo, hermano? Hermano Fito, Sí, es cierto. Más de 400 años el pueblo de Israel no recibía revelación alguna. Y finalmente, hermanos, en la promesa de Zacarías, que Dios le hace a Zacarías, ¿sí? Ahí estaba, hermanos, una posibilidad más cerca que antes de poder contemplar a su Dios, a nuestro Redentor. Y sin embargo, al igual que Sara, ¿verdad? En el caso de Zacarías, un poco de incredulidad, de duda, hizo que Zacarías estuviera mudo durante toda la gestación de Juan el Bautista. Y después que ya nace, se empieza otra vez la esperanza, el anuncio del Hijo de Dios. Más cerca todavía. En el Evangelio de Juan 1:1 también vuelvo a leer: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
Y en el pesebre, hermanos, en el pesebre estaba Dios. Notan cómo habla Juan allá en el principio, en la creación de la del planeta, ahora sí que de todo lo que Dios creó, incluyendo al ser humano. Allá habla, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero ahora en el pesebre estaba Dios listo para anunciarle a la humanidad el plan de salvación. Vayamos a Jeremías. Capítulo 29. Verso 13, y dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hermanos, este es el tiempo que el Señor anuncia a través de Jeremías, el tiempo en que la humanidad tiene la necesidad de su Dios. Aunque Jeremías habla que el pueblo le va a buscar, ¿verdad? Sigue siendo nuestro Dios a través de su palabra revelada. Él se reveló a la humanidad a través de su nacimiento, a través de su anuncio, pero también se sigue revelando a través de su palabra escrita. Y todos nosotros tenemos la necesidad de nuestro Redentor, no de aquel que está acostado en el pesebre, sino de aquel, hermanos, que murió en la cruz por nuestros pecados, de aquel que venció a la muerte, resucitó, de aquel que fue ascendido a los cielos y se le dio a él toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad para juzgar. Hermanos, ese es el Dios, el que usted y yo debemos buscar. Yo no sé, hermanos, en ese tiempo, ¿cómo está tu vida? Sí. ¿Qué has hecho tú con ese regalo que Dios quiso darte hace más de 2000 años? Aquel anuncio que se le dio a los pastores allá en Belén: allá está el niño acostado en un pesebre. ¿Qué has hecho tú con ese regalo? ¿Sigues huyendo como Eva y Adán en el huerto del Edén? ¿Huyes ante la voz de Dios cuando Él te llama para servirle? ¿Huyes ante la voz de Dios cuando Él redarguye tu vida a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y te llama a enmendar tu vida? ¿Sigues huyendo de Él? Déjame decirte, hermano, que aquel Verbo eterno descendió a la tierra. Aquella palabra de Dios descendió a la tierra. Aquel Verbo, hermanos, que era inalcanzable para la humanidad, hoy lo tienes al alcance de tu vida. En la mañana visitaba yo a un hermano enfermo y él decía: ya no quiero vivir. Su enfermedad lo tiene agobiado. Pero sorprendentemente, hermanos, como fuimos leyendo la palabra de Dios, este hermano fue cobrando ánimo, su rostro fue cambiando. Y le digo: hermano, hoy es Navidad,
Hoy recordamos a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Hoy no es tiempo, hermanos, para la tristeza, para el dolor, para las aflicciones del alma. Hoy es tiempo, hermanos, para dar gracias a Dios por aquel regalo que el Padre nos hizo un día. Y cantamos 2 himnos cristianos, navideños, y el hermano cobró otra vez fuerza y ánimos para seguir viviendo y para seguir predicando su palabra. Si en algún momento, hermano, te sientes así de agobiado, si te sientes triste, hermanos, es tiempo de que te acerques al verbo que sí se puede alcanzar. Y hermanos, lo encontramos aquí en su palabra, lo encontramos en la presencia del Espíritu de Dios y lo encontramos en los milagros que Él sigue haciendo a través de nuestras vidas. Ahí está el Verbo encarnado, aquel Hijo de Dios nacido en un humilde pesebre. Ahora, hermanos, Él está en nuestros corazones. Que ardan nuestros corazones de alegría y de regocijo, porque Él vino a rescatarnos de nuestra triste condición. Que el Señor nos bendiga, hermanos.